Permanentes estudios sobre el tema y de sumo prestigio. Sí, ¿qué tal, Salvia? ¿Nos escucha? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos Buenos días. días. Si tiene que calificar cómo es la situación social de la Argentina actualmente y cómo se verá en el corto plazo, ¿qué nos puede decir? Mire, a ver, creo que venimos de... hay varios ciclos en la historia social de nuestro país, pero por los más cortos venimos de 10 años de estancamiento, con alto nivel de inflación que viene acumulando crecimientos en la pobreza y la informalidad laboral, y que los programas sociales no han podido completar, resolver el problema. A eso se suma una pandemia, un ciclo más corto, el 18, de la crisis después de 2018 hasta incluida la pandemia, que agravó la situación de inflación y también de pérdidas de empleo, o la falta de creación de empleo formal, Ujú. y aumentó la informalidad y eso hizo crecer también la pobreza, que nuevas clases medias o clases medias bajas cayeran en la pobreza. A eso vino el último periodo del gobierno anterior, que al menos durante el último año generó, bueno, un conjunto de distorsiones muy fuertes en materia de macroeconómicas, que agravó todavía aún más la inflación, que hizo que creciera el empleo, pero solo el empleo informal, en un contexto de mayor consumo en el contexto electoral. Y bueno, vivimos una crisis fuerte a fin de año. El cambio de gobierno, ya sea por decisión o ya sea por blanqueo de situaciones, produjo un cambio de régimen monetario en términos de devaluación, que produjo una inflación que elevó la pobreza en los últimos, pensando entre el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, más de 15 puntos de pobreza. La pobreza alcanzó el 54% en el primer trimestre y muy importante, que más que duplicó la indigencia. Teníamos 8 o 9% de indigencia un año atrás y el primer trimestre salta un 20%. Es decir, un fuerte shock de crisis económica, social, que reduce el consumo, que si bien tiende a bajar la inflación, hace que, y si bien aumentan y se duplicaron los programas sociales, hace que el sector informal pobre no viva solamente con los programas sociales y caiga su nivel de actividad, su actividad laboral cotidiana, y eso baja los ingresos y hizo aumentar la pobreza extrema. La Argentina, en estos últimos 2 o 3 meses, el segundo trimestre, esto se habría estabilizado y tendería a mejorar, porque los salarios van ganando la inflación, y los aumentos en los programas sociales logran compensar un poco las pérdidas, así como también aumentos jubilatorios, pero compensar o aliviar no significa volver atrás. Salvia, Estamos en perdón. una situación... Sí, Sí, le pregunto, teniendo en cuenta estos factores, esta estabilización de la que usted habla y esta baja de la inflación que hubo los últimos meses, ¿podemos esperar que la próxima medición que ustedes realicen dé una menor cantidad de pobreza e indigencia? ya el segundo trimestre está dando valores en las proyecciones, ¿no? Estimaciones por microsimulación, está dando valores más bajos, eh, de, de los 54,9, 55% que tanto estimamos como dieron los datos oficiales. Estaríamos en este momento en 49-50%. Esto había bajado 4 puntos la pobreza, 4 o 5 puntos la pobreza. Y la indigencia mucho menos, 2 o 3 puntos, el de 20 estaría en 16-17%. Pero después de esta mejora también parecería estabilizarse. Si no sigue bajando la inflación, no se recupera el consumo, mejorando los salarios, y que eso haga que el sector informal tenga más trabajo, piensen que hay menos cartón para contar, menos vendedor ambulante, menos servicio doméstico, menos jardineros que brindan servicios informales, menos obras de ingeniería privada. Bueno, todo eso que significa una baja de consumo en las clases medias, repercute justamente en el sector informal de la economía. Y eso, si eso no se reactiva, no baja la exigencia. Y si no hay mejores salarios y más consumo interno, no baja la pobreza. La situación entre agosto, después de junio, julio, agosto, es como si se hubiese estabilizado la situación de esta mejora que habíamos mencionado recién. Y bueno, ahora la moneda medio está en el aire, porque habrá que ver si efectivamente se sigue dando la reactivación,
sin que se agrave el problema del empleo. Si se agrava el problema del empleo, obviamente la situación, la gravedad crece. Si el empleo se mantiene, si no se producen efectos más corrosivos sobre la pérdida de trabajo, la principal pérdida de trabajo, tengámoslo en cuenta, no es el sector formal, sino que ha sido el sector informal y sobre todo en parte en el sector formal en la construcción. Pero si esta situación no se deteriora aún más, efectivamente logramos estabilizar y ir mejorando lentamente la caída de la pobreza. Ahora, ningún cambio estructural, si no hay inversión y no hay crecimiento y no hay demanda de empleo, no va a haber ningún cambio estructural en el escenario próximo. Agustín, Carla Alfonso lo saluda. Teniendo en cuenta, ¿no?, que hablaba usted ahí del tema de nuevos indigentes, de nuevos pobres, la clase media que está totalmente devastada en algunos sectores, gravemente problemas, pero no solamente hablar de alimentación, el tema de los niños, los adolescentes viviendo en esta pobreza, la alfabetización también de no solamente pensar en lo que es la educación y la salud, sino directamente entrar en lo que es la alfabetización, porque los chicos que no pueden comer, no pueden alimentarse bien, y por más que vayan a la escuela, quizás los conocimientos no son incorporados de la mejor manera. Y obviamente es así, porque, a ver, la caída de la capacidad de ingresos corrientes tiene distintas repercusiones, pero es cierto que entre las clases medias bajas o medias que caen en esta situación de pobreza estadística por ingresos, hay un fondo de reserva al cual recurrir y más o menos sostenerse, y no hay ningún cambio brusco más allá de la capacidad de consumo. Hay sí un deterioro de menor inversión en capital humano, tal vez menor atención de la salud, dificultades en la recreación o el deporte o en consumos en cambio de la dieta alimentaria, pero no hay cambios más bruscos. Pero sí ocurre entre los pobres que caen en la indigencia y con mucho menos fondos de reserva, produce shock muy fuerte sobre, por ejemplo, esto que estabas mencionando, es decir, un cambio en la dieta que hace que la malnutrición se agrave, porque ya era un problema y se agrave aún más. Sí. Que el chico que está en la escuela secundaria no tenga el material para seguir, o en la primaria, que se retrase su capacidad de continuar en la escuela, que se rezague aún más sus problemas vinculados al conflicto familiar, es decir, en un contexto de pobreza de esta naturaleza aumenta el estrés, hay que trabajar más para obtener menos en materia de ingresos y por lo tanto tal vez ese chico también tiene que salir a trabajar. Bien, hay un conjunto de problemáticas que se agravan. Bueno, hay lluvias y hay goteras en el techo y no es posible repararlas. Y todo esto implica mayor esfuerzo en la reproducción cotidiana de los sectores pobres. Y esto es lo que produce una crisis de esta naturaleza si no se sale pronto. Es decir, agrava las condiciones de pobreza estructural. Entonces no tengo tanto, si bien el dato de que las clases medias van cayendo en la pobreza es un dato fuerte, sí, a mí lo que más me preocupa es estos segmentos pobres, ya pobres, del sector informal, que están cayendo en la pobreza extrema, en una pobreza estructural mucho más crónica y más compleja. Salvia, una última pregunta por mi parte. Salió una pirámide, digamos, no me acuerdo ahora quién realizó un informe, de más o menos cuántos ingresos debería tener cada sector de la sociedad para ser de clase baja, clase media, clase alta. Y dice que para ser de clase media hace falta 1.800.000 pesos. Es decir, el dólar blue está cerca de 1.400. Hablamos de 1.000 y pico de dólares nada más. ¿Eso es un monto para una clase media? Bueno, el tema parece es que poco, es relativo, ¿no? Es muy poco, pero es relativo, en principio porque tenemos también un peso sobrevaluado, pero es relativo a las condiciones económicas del país. Entonces te doy un dato que es por demás alarmante. Estamos hablando de que la canasta básica para no ser pobre, para una familia tipo, está entre 850 900 mil pesos, está alrededor de ese valor, que es lo que anunció el INDEC la semana pasada. Sabes que en el sector formal de la economía, que hay 13 millones de trabajadores, 6 millones, 7 millones de asalariados privados, 3 millones de asalariados públicos, y el resto monotributistas o contribuyentes de ganancias,
la remuneración media es de 1 millón de pesos. Y la mediana, que significa cuánto gana la mitad, o hasta dónde está la mitad de esos trabajadores, la mitad gana menos de 850.000 pesos. Es decir, el trabajo formal y registrado en Argentina no cubre una canasta básica alimentaria familiar, ¿bien? Una canasta básica total, perdón, para no ser pobre familiar. Entonces, en ese contexto, ya tener 1,5 millones es, en términos relativos, es estar mucho mejor que el 50 o 60% de la sociedad argentina. Este es el drama que tenemos, ¿bien? Bueno, recibir ingresos de esa naturaleza te dejan en una condición mucho mejor que la mayoría de los argentinos que están ganando por debajo de esos valores, ¿no? Bueno, Salvia, no sé si Carla vos querés preguntar algo más. No, le agradecemos por la nota y seguro vamos a estar atentos a todas las novedades porque justamente el Observatorio de la Deuda Social nos ha brindado un panorama mucho más claro. Trabajos excelentes, felicitaciones Salvia por los trabajos que hacen y también porque sabemos que en un momento fueron fuertemente criticados por los números que publicaban y ustedes nunca dieron marcha atrás. Así que hasta otra ocasión y muchas gracias por la nota. No, gracias a ustedes, gracias por este reconocimiento. Es así, sin hacer política, lo que hacemos es generar información para justamente poner en la agenda evidencias, debates sobre evidencias y no relatos. Así que por eso es nuestra tarea académica, científica. Así que bueno, gracias por reproducirnos y por comentarnos. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Ahí dialogábamos con Agustín Salvia. Interesantísima la nota. Interesante, no solamente eso, teniendo en cuenta de que los últimos datos que brindó la UCA es de cerca de 8 millones de chicos que son pobres en Argentina, más de 4 millones tienen problemas para alimentar.